Las luces de la sala de conferencias eran implacables, aplanando cada rostro hasta convertirlo en algo afilado. Mi papá habló primero, con la voz lo suficientemente firme como para herir. «Está suspendida hasta que te disculpes con tu hermana». Un bolígrafo se detuvo a mitad del trazo. Mi hermana inclinó la cabeza, fingiendo parecer ofendida, pero la pequeña sonrisa engreída que intentaba ocultar lo decía todo. Me quedé de pie frente a mi presentación congelada, presionando el control remoto hasta que hizo clic. Nadie habló. Nadie intervino. Nadie siquiera respiró de manera diferente. No discutí. No me estremecí. Solo dije, está bien. Si mi papá hubiera sabido lo que esa palabra desataría, podría haberse quedado callado. Crecí en una casa donde el silencio supuestamente significaba armonía. Me tomó años entender que en realidad significaba jerarquía. Mi hermana aprendió eso temprano. Lloró una vez durante un desacuerdo en un proyecto escolar, y mi papá intervino antes de que la maestra pudiera siquiera terminar de explicar la situación. Ella se fue con un nuevo set de útiles y una palmadita en la cabeza. Yo me fui con la misma cartulina y el recordatorio de ser la razonable. Ser razonable se convirtió en mi papel antes de saber que lo había aceptado. Recuerdo la tarde en que llegó la carta de aceptación. Un sobre grueso, mi nombre impreso limpio y centrado. Lo sostuve con ambas manos sobre las baldosas de la cocina, sintiendo el peso de un futuro que me había ganado. Mi papá la hojeó, leyó la primera línea, asintió una vez y la dejó junto a la pila del correo como si fuera un recordatorio para una cita con el dentista. Ni siquiera abrió la segunda página. Mi hermana entró 10 minutos después con un anillo de compromiso, y de repente la casa se llenó de copas de champán y llamadas telefónicas. Mi carta desapareció bajo una pila de servilletas de fiesta antes de que terminara la noche. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el logro significaba menos que el espectáculo. Después de que mi mamá falleció, el desequilibrio se agudizó. Ella había sido el amortiguador silencioso, la que notaba cuando mis hombros se tensaban o cuando me quedaba despierta hasta tarde terminando tareas. Cuando la casa perdió su suavidad, también perdió a la única persona que evitaba que el punto ciego de mi papá nos tragara al resto de nosotros. Mi hermana no cambió, simplemente tuvo menos resistencia. En el negocio familiar, el patrón se repitió con líneas más limpias y apuestas más altas. Construí el departamento de desarrollo desde una pequeña habitación con luces parpadeantes hasta convertirlo en un piso lleno de ingenieros que confiaban en mí. Conocía cada detalle de cada cronograma que entregábamos, cada función que habíamos enviado, cada sistema que habíamos reconstruido. No presumía, no lo necesitaba. Mi hermana, por otro lado, dominó el arte de prometer cosas que no entendía. Plazos de 4 semanas cuando el trabajo requería 12. Presupuestos que no tenían en cuenta la infraestructura de pruebas o el agotamiento del personal. Mi papá siempre la respaldaba. Ella conoce a los clientes, insistía. Solo haz que funcione. Así que lo hicimos. Las noches se desdibujaban con las mañanas. Mi equipo se quedaba hasta tarde, con los ojos cansados bajo el brillo azul de las pantallas. Yo me quedaba más tarde, suavizando las brechas, reescribiendo horarios, absorbiendo la culpa que ella traspasaba con una sonrisa impecable. Mi papá nunca preguntó cómo nos las arreglábamos. Él solo repetía lo que siempre había dicho. Tu hermana maneja las relaciones. Tú manejas el resto. No discutí. Documenté todo. Se convirtió en mi lenguaje silencioso. Cronogramas, notas, registros de riesgos, evidencia escrita que nadie quería leer. El último proyecto antes de la suspensión me dijo lo que me había negado a admitir. Mi hermana hizo otra promesa imposible. Mi papá la aprobó antes de que yo viera el correo electrónico. Cuando señalé que los números no cuadraban, me miró de la misma manera que lo hacía cuando era niña y pedía justicia, paciente, despectivo, seguro de que me ajustaría para encajar en cualquier forma que él necesitara. De pie en el pasillo fuera de esa sala de reuniones, me di cuenta de algo simple y afilado. Había pasado toda una vida siendo razonable para personas que nunca tuvieron la intención de verme en absoluto. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en esta familia y el día en que silenciosamente comencé a dejarlo. El pasillo fuera de la sala de conferencias se sentía más frío de lo que debería. La gente se apartaba cuando yo pasaba, no por respeto, sino por incomodidad,
como si estar demasiado cerca de mí pudiera arrastrarlos. Al radio de explosión de una decisión familiar que nadie quería reconocer. Nadie dijo mi nombre. Nadie me miró a los ojos. Llegué a mi piso y vi un memorándum impreso pegado junto a los ascensores. Un nuevo organigrama, una nueva cadena de mando. El nombre de mi hermana estaba impecablemente en la parte superior de una columna que yo había construido desde la nada. Su título en negrita. El mío faltaba por completo. No fue un descuido. Fue una reescritura. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de uno de mis ingenieros. ¿Estás bien? Otro. ¿Seguimos tu cronograma? Luego, están diciendo muchas cosas arriba. Puse la pantalla boca abajo sobre mi escritorio y dejé que vibrara en silencio. Mi papá llamó unos minutos después. No preguntó cómo me sentía. Preguntó si entendía la imagen pública. Su voz tenía el mismo tono que usaba cuando yo tenía 12 años e intentaba explicar por qué mi hermana recibía el último trozo de pastel. Solo quédate con la paz, decía. La familia es lo primero. Familia. La palabra se sentía extrañamente ingrávida en su boca. Cuando colgué, mi hermana ya estaba esperando en la puerta. No llamó. Se apoyó contra el marco como si fuera dueña de la habitación porque mi papá se había asegurado de que lo fuera. «Puedes terminar con esto», dijo, lo suficientemente suave como para sonar amable. «Solo discúlpate». Se quitó una pelusa de la manga. Revisó su reflejo en el borde oscuro de mi monitor y se sonrió a sí misma. Pequeña, segura, convencida de haber ganado. Observé su sonrisa engreída de la misma manera que la había observado toda mi vida. Una curva que significaba que ella no esperaba consecuencias. Ni ahora ni nunca. No respondí. Ni siquiera la miré directamente. Solo sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira. No era dolor, algo más estable. Como una puerta cerrándose con un clic. Ella esperó, esperando una pelea de la que pudiera salir actuando. En cambio, recogí mi portafolio, cerré la computadora portátil y me puse de pie. ¿Eso es todo?, preguntó. Asentí una vez. Entonces, dije la única palabra que ella nunca vio venir. Está bien. Cerré la puerta de mi oficina y dejé que el pestillo hiciera clic en su lugar. El sonido fue pequeño, casi cortés, pero marcó una línea que nunca antes había cruzado. La habitación se sentía desconocida ahora, como si la estuviera viendo desde afuera. Las paredes de cristal, los títulos enmarcados, el suave zumbido de las máquinas. Mi equipo confiaba en mí para seguir operando. Todo lo que había construido, organizado, protegido, todo dado por sentado. Me quité la liga de la muñeca y me recogí el cabello hacia atrás. El movimiento familiar me tranquilizó. Luego abrí el cajón superior y comencé. Las primeras cosas que empaqué fueron los documentos que nunca dejé que nadie más manejara. Alcances de proyectos, evaluaciones de riesgos, notas de reuniones a las que nadie recordaba que había asistido, pagos, facturas, desgloses de presupuestos, cronogramas garabacheados, a medianoche en mi cocina con una taza de café enfriándose a mi lado. Alineé cada carpeta en una fila ordenada sobre mi escritorio, verificando fechas, coincidiendo firmas, moviéndome con la tranquila precisión que usaba al depurar código. Sin prisa, sin pánico, solo la verdad. Envolví mis títulos en papel de seda, deslizando cada marco en una caja. Cada premio seguía una prueba de trabajo que mi papá nunca reconoció, pero que la empresa no podía negar. Las paredes se volvieron blancas, más frías, como si se estuvieran preparando para la siguiente persona que se pararía aquí fingiendo saber lo que este trabajo requería. Mi computadora portátil sonó. Los mensajes seguían llegando de mi equipo, de otros departamentos, de personas que se habían sentado en la reunión y fingieron no ver lo que sucedió. Puse la computadora boca abajo. El silencio era más limpio. Abrí un nuevo documento, no para analizar, no para defender, sino para finalizar. Una carta de renuncia, breve y tranquila. Sin emoción, sin acusaciones. Solo la ruptura formal de un rol que ya me había quedado pequeño. Luego vino el trabajo real. Abrí la unidad compartida y comencé a compilar la evidencia que nadie había pedido, pero que todos necesitaban. Historiales de proyectos, asignaciones de recursos, notas de contratos, cada instancia donde mi hermana había hecho promesas sin verificar una sola restricción técnica. No ajusté el tono.
No agregué comentarios, solo recopilé lo que ya existía. 2 horas pasaron como una larga exhalación. Para cuando el archivo estuvo completo no era un caso. Era un espejo. Mis dedos se posaron sobre el botón de enviar. No por duda, sino por precisión. El momento importaba. Un plan silencioso no grita, aterriza. Lo envié a la junta directiva, a los jefes de departamento, a los clientes cuyas expectativas habían sido distorsionadas. Un solo asunto: documentación del proyecto y resumen de estado. Sin drama, solo información. Mi teléfono sonó en 60 segundos. El abogado de la empresa primero, luego un miembro de la junta, luego 2 clientes. Todo sin respuesta. Me moví por la habitación de nuevo, recogiendo bolígrafos, cuadernos, la taza que mi equipo me había regalado el invierno pasado. Lo único que dejé en el estante fue un prototipo de un proyecto que habíamos salvado hace 3 años, 40 horas de trabajo en 2 días. Suficiente café para durar un mes y un sentido de unidad que ningún ejecutivo notó jamás. Lo puse de nuevo en posición vertical. Le quité el polvo y dejé que se quedara. Mi hermana apareció en la puerta de nuevo, esta vez, sin aliento. ¿Qué hiciste? Su voz resonó débilmente contra el cristal. Miró alrededor de la oficina medio empacada, con los ojos moviéndose de la pared vacía a las cajas abiertas. ¿No me dijiste que tú no lo hiciste? No respondí. Coloqué la última carpeta en mi portafolio y lo cerré con un clic silencioso. Ella entró como si cruzara una frontera sin permiso. No puedes irte. Papá no lo permitirá. Estás cometiendo un error. Deslicé mi computadora portátil en su funda. No, dije. Estoy corrigiendo uno. Su boca se abrió, lista para discutir, para actuar, para torcer la narrativa en algo donde ella siguiera siendo la heroína. Pero se detuvo cuando vio mi escritorio completamente despejado. El espacio que solía contener mi trabajo, mis horas, mi presencia, ahora vacío. Por un momento, se quedó en silencio. Pasé junto a ella sin esperar permiso. El pasillo afuera olía levemente a tinta de copiadora y café quemado, el mismo olor que me había seguido durante años. Cada paso se sentía deliberado, firme, más limpio que cualquier victoria. Para cuando llegué al ascensor, ya había reservado una reunión con mi abogado. Un mensaje de un reclutador parpadeaba en mi pantalla de bloqueo. Una oportunidad que una vez había rechazado por lealtad. Deslicé para abrir, respondí, acepté. Mi papá llamó de nuevo. Su voz llenó el correo de voz con urgencia. Tenemos que hablar. No hagas nada precipitado. Pero el plan ya estaba hecho, y nada en él era precipitado. Regresé a casa justo cuando la luz de la tarde se deslizaba por mi sala de estar. La casa estaba tranquila, cálida, mía. Puse el portafolio en la mesa del comedor. Lo abrí y organicé los documentos en pilas limpias. El orden era tranquilizador, la verdad innegable. Una pila para contratos, una para pagos, una para cronogramas, una para correos electrónicos, una carpeta final que contenía la carta de renuncia esperando una firma. Tomé una respiración lenta. Presioné el bolígrafo contra la página y firmé mi nombre con mano firme. Reuní todo en el portafolio. Lo cerré suavemente y pasé mis dedos por el borde de cuero. Un ritual sellando algo irreversible. En el silencio que siguió, nada se sintió caótico, nada se sintió mal. Solo había claridad. Por primera vez en años, no me estaba preparando para arreglar nada. Me estaba preparando para irme. Esta vez, no arreglaría lo que ellos habían roto. Llegué a la oficina justo antes de las 9. El vestíbulo estaba más ruidoso de lo habitual. Susurros escondidos detrás de tapas de café, miradas que se desviaban cuando levantaba la vista. Alguien sostuvo el ascensor para mí. Luego fingió que no lo había hecho cuando entré. El piso ejecutivo se sentía más tenso, como si el aire no se hubiera asentado completamente desde ayer. La asistente de mi papá estaba cerca de la puerta, abrazando una carpeta contra su pecho. «Él quiere verte», dijo. Pero el temblor en su voz me dijo que la petición no era realmente suya. No respondí. Caminé directo a la sala de conferencias. La puerta ya estaba abierta. Mi papá estaba en el extremo opuesto de la mesa, con los hombros rígidos, los ojos enrojecidos, por una noche pasada tratando de contener lo que no se podía contener. El abogado de la empresa estaba sentado a su lado, con la computadora portátil abierta y el rostro pálido. Un asistente legal escribía en silencio en la esquina, registrando todo. Mi hermana merodeaba cerca de la ventana.
con los brazos cruzados y una expresión tensa como si hubiera masticado algo agrio. Nadie habló hasta que tomé asiento. Mi papá intentó primero. Podemos resolver esto. Su voz se esforzaba por tener autoridad. Seamos racionales. Puse el portafolio sobre la mesa. El golpe sordo cortó el aire de la habitación. Estoy aquí para finalizar mi renuncia. El abogado inhaló bruscamente. Mi hermana parpadeó. La primera grieta en su confianza. La mandíbula de mi papá se tensó. No necesitas hacer esto. Abrí el portafolio, levanté la carta de renuncia y la dejé suavemente sobre la mesa como si colocara una carta en un juego, que ya había terminado. La suspensión sin causa documentada activa los términos de indemnización, dije. La sección 12 cubre la adquisición inmediata de derechos. El abogado ya había leído mi contrato. Asintió una vez, confirmándolo. Mi papá parpadeó lentamente como procesando la comprensión de que él mismo había aprobado cada cláusula hace 4 años. Mi hermana dio un paso adelante. Esto es ridículo. Estás sacando todo de proporción. Todo lo que tenías que hacer era disculparte. Deslicé una segunda carpeta sobre la mesa. La documentación de anoche. Cronogramas, contratos, pagos, facturas, cadenas de correos electrónicos. Todo limpio, todo factual. Todo lo que ella había fingido que no existía. El abogado dudó antes de abrirla. ¿Cuándo lo hizo? Su rostro palideció aún más. Esto es extenso, susurró. Mi hermana se inclinó sobre su hombro, con los ojos abriéndose más con cada página. No puedes enviar esto a los clientes. Pensarán, ya lo envié, dije. Su mano se congeló en el aire. ¿Qué? La voz de mi papá se quebró. Envié documentación a la Junta y a los interesados del proyecto. Actualizaciones de estado. La precisión importa. La habitación cayó en un silencio hueco. Mi hermana miró a mi papá, desesperada por un rescate. Papá, di algo. Pero él no la estaba mirando. Estaba mirando la pila de documentos. El espejo que había pasado años negándose a enfrentar. Nos tomaste por sorpresa, dijo en voz baja. No, respondí. Revelé lo que ustedes ignoraron. El abogado se aclaró la garganta. Legalmente ella actuó, dentro de sus derechos. Nada de lo que compartió viola la confidencialidad. Estos son documentos internos del proyecto y los términos del contrato son vinculantes. La voz de mi hermana se elevó. Así que ella se va después de arruinar todo. Cerré el portafolio. Yo no arruiné nada. Dejé de absorber el costo. Mi papá presionó las palmas de las manos contra la mesa. Te necesitamos para la cuenta Hamilton. No podemos entregar lo que tu hermana prometió. Ella no entendió los requisitos. Se detuvo, atrapándose a sí mismo demasiado tarde. Mi hermana se giró hacia él, atónita. «Me estás culpando». Él la miró de la manera en que la gente mira los edificios en llamas, dándose cuenta demasiado tarde de que deberían haber revisado los cimientos. Me puse de pie. Esto ya no es mi problema, dije. He aceptado otro puesto. Mi hermana soltó una risa hueca, aguda y frágil. ¿Quién te contrataría después de esto? El abogado cerró la carpeta con dedos temblorosos. Cualquiera que valore la competencia. Por un momento, nadie respiró. Me acerqué, para tomar el portafolio. Mi papá dio un paso adelante como para detenerme. Luego dejó caer su mano a mitad de camino. «Todavía podemos arreglar esto», dijo suavemente. «No tienes que irte». Lo miré a los ojos, finalmente nivelada, finalmente clara. Ya me fui. Salí de la sala de conferencias, pasando por el silencio atónito de mi hermana, pasando por la pálida conmoción del abogado, pasando por la sonrisa moribunda de mi papá. No miré atrás. Las puertas del ascensor se cerraron con un zumbido apagado, y así, todo el sistema que una vez había intentado mantener unido comenzó a colapsar sin que yo levantara un dedo. Salí del edificio sin comprobar si alguien miraba. El aire afuera se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si el peso que había cargado durante años finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no tenía un anfitrión. El ruido de la ciudad se difuminó en un zumbido. Mis pasos sonaban firmes en el pavimento. En casa, la luz a través de las ventanas de la sala era cálida, suavizando los bordes de todo lo que tocaba. Puse mi portafolio en la mesa del comedor, no con finalidad, sino con un tranquilo sentido de finalización. El espacio se sentía intacto por el caos de los últimos 2 días. Un lugar que no me había quitado nada. Un lugar que no exigía pruebas. Alimenté a Cooper,
mi perro, y él trotó por el piso de madera, con las uñas repiqueteando ligeramente, una conexión a tierra ordinaria. Me serví un vaso de agua. Lo sostuve con ambas manos de la misma manera que sostenía el café por las mañanas en la oficina. El gesto me sorprendió, un hábito traído de una vida a la que ya no le debía nada. Esa noche no revisé correos electrónicos. No repasé conversaciones. No anticipé las consecuencias. El silencio no era pesado por una vez. Era limpio. Por la mañana me vestí sin prisas, eligiendo ropa que no necesitaba comunicar autoridad a nadie. En el camino a mi reunión con la nueva empresa, el horizonte parecía casi desconocido, como un lugar que veía por primera vez en lugar de uno del que escapaba. Su oficina era brillante, abierta, llena del sonido fácil de personas que no andaban de puntillas, alrededor de la tensión. Cuando el gerente de contratación me presentó al equipo, nadie evaluó mi presencia contra el estatus de otra persona. Solo me estrecharon la mano y sonrieron. Más tarde, de pie cerca de una pared de ventanas con vistas a la ciudad, pensé en la carta de aceptación enterrada bajo las servilletas de la fiesta de compromiso, las noches pasadas arreglando plazos imposibles, los innumerables momentos en que me quedé callada porque se esperaba silencio. Y luego pensé en el escritorio vacío, la carta de renuncia, el portafolio colocado sobre la mesa sin drama. Cada acto simple, preciso, mío. Irme no fue una pérdida. Fue una apertura que había creado con nada más que hechos. Moderación y la voluntad de dejar de rescatar a personas que confundían mi competencia con obligación. Por primera vez en años, la tranquilidad no se sintió como un borrado. Se sintió como libertad. Al final, aprendí algo simple. El silencio no es rendición. Es una puerta. Un lugar donde eliges lo que entra y lo que nunca volverá a entrar. Alejarme no me rompió. Me devolvió a mí misma. Si alguna vez has estado en una habitación donde tu valor fue tratado como ruido de fondo, deja que esta historia te recuerde que tu vida no necesita su permiso para cambiar. Gracias por escuchar. Si quieres más historias como esta, mantente cerca. Hay más por contar.